Sobre la resolución en la cual usted tomó la decisión de ordenar la libertad de 12 policías y un civil imputados la semana pasada y que ha causado cierta polémica en cuanto, sobre todo en medios de comunicación y en algunas opiniones ciudadanas que se han brindado a través de los medios de comunicación, ¿qué opina usted de la resolución? ¿Defiende la resolución que tomó, la decisión que tomó? ¿Sigue pensando que hizo lo correcto, doña Vivian? La decisión judicial que yo tomé el día 24 de agosto, que es la primera, porque luego tomo una serie de decisiones judiciales en ese asunto, tenemos que establecer o decirle a la radio escucha que es una decisión que cualquier persona que hubiera estado en las circunstancias fácticas que estaban las personas involucradas, los sujetos procesales denominados imputados y quienes los representan, que son los defensores, en este caso que había particulares y públicos, tenían derecho a hacer un reclamo, toda vez que no conocían los alcances de una resolución que les impuso 4 meses de prisión preventiva. Corte Plena o Poder Judicial en política institucional ha venido implementando la oralidad en el proceso penal, tanto en las 3 etapas del proceso preparatorio, intermedio y fase de juicio. Incluso hasta en la etapa de casación hay algunos antecedentes orales ya. En este caso concreto se vincula al proceso, que no me puedo referir al contexto del proceso por prohibición expresa del artículo 295 del Código Procesal Penal, pero a grandes rasgos, a términos generales, sí le puedo decir que estamos en un proceso que es de etapa preparatoria, el cual es privado por mandato legislativo y que en alzada le correspondía al tribunal, en este caso para ese acto específico representado por mí, tomar una decisión con ocasión de un recurso de apelación, y en ese sentido es que se toma una decisión. ¿Qué ocurre acá? Las manifestaciones que se hacen en los medios de prensa o las manifestaciones que realiza el señor fiscal general, evidentemente podría yo devolver en este caso la tortilla a esas manifestaciones e indicar que qué grave es salir a la opinión pública sin tener todos los datos reales de un acontecimiento concreto. No obstante esa observación y esa preocupación que yo le estoy externando en este momento, debo decir que yo admiro la valentía del señor fiscal general, a quien respeto, toda vez que ejerce una investidura de mucha responsabilidad, como es definir la política criminal y perseguir las conductas delictivas, pero eso no da una libertad para exponer datos e informar y hacer calificaciones determinadas, en este caso como está ocurriendo a mi persona, pero es aplaudible la actuación de él en torno a que él se presenta ante la sociedad a defender la institución que representa. Y en este caso, en vista de la pasividad, por ejemplo, de la judicatura como un todo, le corresponde al sujeto que está en este sentido, que soy yo, como representante de esa institución, judicatura, definir y aclarar algunos aspectos que yo creo que son necesarios. La resolución tiene un antecedente, es un hecho ya debidamente acreditado que el registro de la resolución, porque la resolución sí existió, un juez penal tomó una resolución que ordenó una detención de unas personas involucradas a un proceso. Ese hecho no se negó nunca. Lo que ocurrió fue que nunca pudimos imponernos del contenido de la resolución, de las razones fácticas y jurídicas que llevaron al señor juez penal a imponer la prisión preventiva en carácter de prolongación a los imputados. En primera instancia, en un primer momento, cuando me corresponde a mí conocer el recurso de apelación con la presencia de todas las partes,
yo tengo ya el dominio de la situación, en tanto que no teníamos un registro que me permitiera a mí imponerme del contenido de la resolución que el juez había dictado para confrontar con los agravios que estaban exponiendo las partes. En este caso, al tener la intervención en los términos que se realiza por parte de los actores procesales, que son imputados, representados por sus defensores, que es la defensa técnica, y fiscalía, representada por un señor fiscal, es lo que ellos presentan en ese momento, lo que el juez toma en consideración para resolver. Yo me apego a los protocolos que rigen la materia de la oralidad, y en ese sentido, cuando se dicta esa resolución, yo me amparo en la circular 64-2009 y la 87-2010. La primera, la 64-2009, indica que el juez no suplirá las deficiencias con que las partes hagan sus planteamientos durante la audiencia y resolverá con lo que las partes le informen en ese acto procesal. La 87-2010 establece un procedimiento, un protocolo de actuación para reponer, en un caso como el que ocurrió en una resolución que no se registró en un servidor, y evidentemente de ahí se puedan expedir los diferentes copias a los interesados. En este caso, el juez penal, cuando yo le comunico a mi auxiliar que la resolución no existe el día anterior en horas de la tarde, o sea que tenía problemas de audio y que no había podido oír la resolución, igual situación le pasó a 2 defensores públicos, que incluso vinieron al tribunal a buscar el archivo que nos había remitido el juzgado penal para ellos conocer, explicándonos ya que ya habían ido incluso a la sala de juicio donde se había realizado la audiencia, que el auxiliar les había puesto el equipo y que le habían subido todo el volumen y que no habían podido conocer la resolución. Pero concluimos la jornada del día 23 y nos apersonamos a la jornada del día 24 a dar inicio a la audiencia. En el desarrollo de la audiencia, el auxiliar me indica que el juez penal el día anterior le había informado que él estaba reponiendo la resolución y que se presentaría al tribunal a entregar un disco. La reposición como un todo no se puso ni se llamó a las partes para ponérselas en conocimiento, con una circunstancia muy especial o muy grave, que es que aun y cuando el juez penal repusiera la resolución y la pusiera en conocimiento de las partes, 5 defensores de los 9 defensores que tenían que estar presentes el día que el señor juez dictó la resolución, el 27 de julio del presente año, no estuvieron presentes. De forma tal que ellos nunca tuvieron conocimiento de los fundamentos de la resolución, que son necesarios para plantear los reclamos en el recurso de apelación. En esa línea, esos fueron puntos que fueron valorados por el tribunal para resolver. Aquí no se está poniendo en conocimiento hechos en relación a la causa, sino a un hecho específico que se ha trascendido a la luz pública, se ha mediatizado el asunto y se ha cuestionado la actuación de la jueza. Entonces, ese es el punto que ocurrió cuando se da la primera resolución, que es la decisión que yo abordo de poner en libertad a los imputados, porque no podía ponerme a revisar un recurso de apelación si no tengo el material y si estoy observando que 5 de los defensores no pueden realizar su trabajo y 2 de ellos habían sido defensores asignados al caso el día antes de la vista.
El proceso penal tiene procedimientos, tiene un método. El legislador estableció que las decisiones judiciales se plasmarán en un documento, en este caso por una cuestión de institución e interés de fomentar y abordar el tema de la oralidad, se ha recurrido a los medios tecnológicos. Tenemos que establecer que los defensores y los imputados por razones de seguridad jurídica tienen derecho a que exista un registro sobre una resolución. Cualquier persona que se vea involucrada en un proceso quiere que si le privan de su libertad, que es un derecho fundamental, se le diga por qué. Y ese por qué quede en un registro, ya sea documento o ya sea electrónico, para yo poderlo revisar, para que la persona lo pueda revisar, para que la persona se pueda defender. En este caso, esa circunstancia no era posible. Doña Vivian, como usted lo decía al inicio de la entrevista, el fiscal general se refirió públicamente a este caso, y lo hizo ayer en el medio que represento de una manera particularmente dura, dio algunos términos que nos llamó la atención, dijo que usted había puesto en riesgo la estabilidad institucional y que pone en riesgo el caso, que él dijo que era muy importante, tomando en consideración que eran representantes de la seguridad que habían, según el criterio del Ministerio Público, incurrido en delitos, y entonces le achaca a usted poner en riesgo el caso y la institucionalidad, de hecho dice del aparato judicial como un todo. Doña Vivian, ¿qué opina? Bueno, esas son apreciaciones del señor fiscal general y evidentemente o indudablemente tenemos que respetar las apreciaciones del fiscal general, pero obviamente no las puedo compartir. Es su posición, no es la mía. Lamentablemente yo no me puedo referir a aspectos del caso como tal y a las manifestaciones públicas que el fiscal general hace. Es muy lamentable que venga a indicar y a hacer afirmaciones de esa naturaleza, las cuales yo no conocía hasta en este momento que usted me las puso en conocimiento, me he enterado y indudablemente que es un punto que viene a decirse que me preocupa y sabía de otras manifestaciones que fueron las que pude leer en los medios de prensa escrita. Y aquí hay un tema muy grave. Aquí no es a la jueza penal Vivian Coles Calderón a la que está atacando el fiscal general. Aquí el asunto trasciende más allá de esa apreciación hacia la funcionaria judicial que se refiere el señor fiscal general. Aquí el tema es que el señor fiscal general hizo esas manifestaciones estando una jueza resolviendo un caso porque no había concluido, lo tenía bajo su conocimiento, tenía la competencia del caso. Se presentó una gestión de parte del Ministerio Público, la cual se accedió, se tramitó durante horas del día 25, incluso hasta las 11:30 de la noche, y todo el día 26 hasta aproximadamente las 16 o 17 horas. Y en ese sentido debo de hacer ver que esas calificaciones y esas apreciaciones externadas descalificando a una funcionaria judicial en el ejercicio de un cargo como es la investidura de la persona que está tomando la decisión jurisdiccional, cuando ella se encuentra en un proceso de resolución, de deliberación, de cara a los elementos que le están exponiendo las partes, indudablemente esto pone el tema sobre el tapete y sobre el cual hay que ocuparse, porque definitivamente la presión que se pueda ejercer por parte de uno de los actores procesales en ese sentido vienen a transgredir la independencia judicial. Aquí está sufriendo la independencia judicial. Y desde luego yo no voy a negar un punto ni voy a tapar el sol con el dedo.